Nadie le dio la bienvenida, solo el viento, el barro y las miradas que la juzgaban antes de conocerla. Si alguna vez sentiste que el mundo te miró por tu cuerpo y no por tu alma, quédate, porque esta historia te va a doler y te va a sanar al mismo tiempo. Y antes de seguir, sígueme aquí, para no perderte lo que viene. Porque esto se pone fuerte. Corría el año 1897, en un pueblo perdido entre las montañas de la Patagonia. Un lugar donde el invierno no perdona, y donde el silencio pesa más que Elena Duarte tenía 19 años, y venía de Buenos Aires. De una familia que la había convertido en su vergüenza silenciosa, su cuerpo grande, sus manos fuertes, su forma de ocupar espacio en una casa que solo quería mujeres, delgadas y calladas. Desde niña había escuchado los comentarios en voz baja de las visitas, las risas disimuladas de las primas, los suspiros resignados de su madre, cada vez que la mandaba a hacer un vestido nuevo, porque el anterior ya no le entraba. Nunca fue maltratada con golpes. Fue peor. Fue borrada, poco a poco, de las fotos de familia, de las fiestas, de los planes de futuro en su padre. Don Ricardo Duarte arregló todo en secreto, un contrato, un intermediario turbio llamado Bautista Ferreira, y un boleto sin retorno hacia el sur. Elena no lo sabía, pero la estaban vendiendo como quien se deshace de un mueble viejo. Le dijeron que iba a visitar a una tía enferma. Recién cuando el tren arrancó y su madre no la abrazó, ni siquiera la miró a los ojos, entendió que no había tía, no había visita, no había vuelta. Bajó del carruaje en medio del barro, helado, con un baúl pesado, y el corazón todavía más pesado. Los hombres del pueblo la miraron de reojo, algunos se rieron por lo bajo. Ella ya conocía esas risas, las había escuchado toda su vida. Pero, ¿y si esta vez alguien la mirara distinto? De entre la niebla apareció un hombre a caballo, alto, curtido, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla como un recuerdo de guerra. Se llamaba Tomás Aranda, criador de ovejas y dueño de la única cabaña habitable a 3 horas de camino, subiendo la montaña. Elena esperó el gesto de desprecio de siempre, pero Tomás solo la miró, en silencio, con una expresión que no supo descifrar. ¿Sería decepción? ¿O algo más? Dijeron que venías acostumbrada al campo, dijo él finalmente, con la voz ronca de quien habla poco. Me mintieron a mí también, entonces, respondió Elena, la voz temblando. Nunca en mi vida ordeñé una vaca. Tomás guardó silencio un largo rato. La nieve empezaba a caer, y ahí, en esa pausa incómoda, se decidió el destino de los dos. La nieve no perdona a nadie, dijo él al fin. Pero tampoco pregunta de dónde venís, solo pregunta si podés aguantar. Y así, sin más palabras, la subió a su caballo, y comenzaron el ascenso hacia la cordillera. El camino fue un infierno. Elena apretaba los dientes con cada sacudida, con cada ráfaga de viento que le cortaba la cara. El aire helado se le metía por debajo del abrigo, que en Buenos Aires le había parecido tan abrigado, y allí, en la montana, no era más que una tela fina contra la furia del clima. No se quejó ni una sola vez. Algo dentro de ella se había cansado de pedir perdón por existir. Sabía que Tomás la observaba de reojo, esperando el quiebre, la lágrima, el pedido de volver atrás, y ella se prometió, en silencio, que eso no iba a pasar. Y en algún momento del camino, cuando menos lo esperaban, la montaña les mostró su furia en un desprendimiento de rocas, y hielo cayó justo sobre el sendero angosto, asustando a las mulas. De carga una de ellas resbaló hacia el precipicio, arrastrando con ella las provisiones de todo el invierno. Tomás se lanzó a sujetar la soga, pero el peso lo arrastraba también hacia el vacío. Sus botas resbalaban sobre el hielo, centímetro a centímetro hacia el borde. ¿Quién iba a salvarlo? Ahí, en medio de la nada, sin nadie más que una desconocida. Elena no lo pensó. Corrió, se aferró a la soga detrás de él, clavó los talones en el hielo y usó todo su peso, ese mismo peso del que se habían burlado toda su vida, para hacer de ancla. Aguantá, gritó, con una fuerza que ni ella sabía que tenía. El brazo le ardía, las manos se le cortaban con la cuerda áspera, por no solto. Entre los dos, lograron subir al animal de nuevo al sendero. Cuando todo terminó, Tomás se quedó tirado en la nieve, respirando con dificultad, mirando el abismo que casi se lo traga. Después, la miró a ella. Ya no vio a la muchacha de la ciudad, vio a alguien capaz de sostener su propio peso, y el de otros, en el borde mismo del abismo. Tenés las manos lastimadas, dijo él,
tomándolas con un cuidado que la sorprendió. No iba a dejar que se perdieran las provisiones, respondió Elena, tratando de disimular el temblor. Él sonrió apenas, algo que parecía no hacer seguido. No era la comida lo que me preocupaba perder. Los meses siguientes en la cabaña fueron una escuela de vida. Elena aprendió a cortar leña, a cortier cueros, a sobrevivir sin lujos ni disculpas. Aprendió también que el silencio de Tomás no era frialdad, sino una forma distinta de cuidar. Cada noche, mientras el fuego crepitaba, él le enseñaba algo nuevo en cómo afilar un cuchillo, cómo leer el cielo antes de una tormenta, cómo curar heridas con hierbas de la zona Huay. Poco a poco, le fue contando su historia, su propia herida, un amor de juventud que lo había abandonado al verlo desfigurado tras un accidente con el ganado. Allá en la ciudad juzgan por lo de afuera, le dijo una noche junto al fuego. Acá la montaña solo te pregunta si sos fuerte por dentro. Elena sintió, por primera vez en su vida, que alguien la miraba como a una persona entera, y no como un problema que resolver. Se permitió por primera vez imaginar un futuro que no fuera una condena, pero ¿acaso el pasado se queda tan fácil atrás? En pleno invierno, una tormenta encerró a los dos durante días. El viento golpeaba la cabaña con una furia que parecía querer arrancarla del suelo. Al despejarse el cielo, salieron a revisar los daños. Un poste de cerca, debilitado por el hielo acumulado, cedió justo cuando Tomás pasaba cerca, cayendo sobre su pierna y atrapándolo contra el suelo congelado. Un crujido seco, un grito ahogado de dolor, y de repente Elena se encontró sola, sin médico, sin vecino cercano, sin nadie a quien pedir ayuda. Está quebrado, dijo Tomás entre dientes, la cara pálida por el dolor. Tenés que levantar el poste. Elena, sí me quedo acá atrapado. El frío me va a matar antes que la herida. Elena miró el tronco, pesaba más que ella. Tiró con las manos. Sin resultado. El pánico empezó a subirle por el pecho. Pero entonces, recordó la soga en la montaña, el peso que la había convertido en ancla, en salvación. Si había podido sostener a un animal al borde de un abismo, podía con esto. Buscó entre los restos del corral un tronco largo, lo acomodó como palanca debajo del poste, apoyó una piedra grande como punto de apoyo, y con todo su cuerpo, con ese mismo peso del que tanto se habían burlado en Buenos Aires, se dejó caer sobre el extremo de la palanca. El poste crujió, cedió apenas. Lo suficiente ahora, gritó, y Tomás arrastró la pierna fuera. Liberándose durante 2 semanas, lo cuidó día y noche, entablillando la pierna con ramas rectas y tiras de tela, hirviendo corteza de sauce, para bajarle la fiebre, sin dormir casi, sostenida solo por un miedo, que no se permitía nombrar, perderlo él, justo cuando había empezado a sentirse, por primera vez, en su lugar. Cuando finalmente la fiebre bajó, y sus ojos volvieron a abrirse con claridad, la encontró dormida en la silla junto a la cama, agotada. «Me salvaste la vida», susurró él. «Nos salvamos los dos», respondió ella. Y en ese instante, sin darse cuenta, sellaron algo más fuerte que cualquier contrato firmado en Buenos Aires. La primavera llegó con flores silvestres y un silencio distinto. Hino de paz. La cabaña, que antes le había parecido un destierro, se había convertido en el único lugar del mundo donde Elena se sentía completamente ella misma. Paró el pasado, como siempre, sabe encontrar el camino de vuelta. Un jinete desconocido llegó. Una tarde de mayo. Vestía traje de ciudad, fuera de lugar entre el barro de la montaña, con botas lustradas que no habían pisado tierra en su vida. Era un abogado, enviado por la familia Duarte. Su padre había muerto, dijo, de un mal repentino al corazón, y en su testamento aparecía una cláusula en la fortuna familiar, tierras, propiedades, todo sería de Elena, pero solo si volvía a Buenos Aires, y anulaba cualquier unión hecha en el sur. Su madre, doña Constanza, la esperaba, no por amor, sino por conveniencia, para casarla con un banquero de apellido importante, un tal Augusto Belaustegui. En Elena, miró el sobrelacrado que le ofrecían, sintió el peso de todo lo que representaba, los vestidos de seda, las habitaciones grandes, pero también las miradas de reojo, los comentarios susurrados, la vida entera reducida a un cuerpo que debía disculparse por existir. Miró a Tomás, que ya bajaba la mirada, dispuesto a dejarla ir, convencido de que no tenía nada que ofrecerle frente a una fortuna. «Sos libre de irte», le dijo él, con la voz quebrada, sin mirarla a los ojos, porque sabía que si la miraba, le iba a rogar que se quedara. Pero Elena ya sabía la respuesta.
Tomó, él sabrá. Lo rompió en pedazos frente al abogado Ano Trezoutro, y dejó que el viento se llevara los papeles hacia el barro. Díganle a mi madre, dijo con la voz firme, sin un solo temblor, que Elena Duarte se quedó en la montaña, donde por fin encontró quien la viera de verdad. El abogado, atónito, montó de nuevo y se perdió en el camino por donde había llegado. Y Elena caminó hacia Tomás, que todavía no podía creer lo que acababa de ver. Pensé que te ibas a ir, dijo él. La voz apenas un susurro. Cheese. Mi lugar, respondió ella, tomando su mano lastimada entre las suyas. En vos, sos mi lugar. Semanas después, en el pequeño registro del pueblo, Elena y Tomás se casaron sin lujos, sin sedas, sin fortuna. Y años más tarde, viendo a sus hijos correr entre los pastizales de la cordillera, Elena entendió que había ganado algo que ningún dinero podía comprar en el lugar donde, por fin, era suficiente tal como eran. Si esta historia te tocó de alguna manera, contame en los comentarios qué fue lo que más sentiste. Dale like, si crees que la verdadera fuerza no se mide por el tamaño del cuerpo, sino por el tamaño del corazón. Y suscríbete para no perderte la próxima historia que te va a quedar dando vueltas en la cabeza.